Buenos días. ¿Cuánto tiempo tiene que no nos vemos? Estoy calculando desde diciembre del año pasado, fines, a esta fecha llevamos ya casi 5 meses que no los veo. La verdad me da mucho gusto verlos porque yo los estoy viendo con los ojos de mi corazón y siento que están enfrente de mí como en todas las reuniones. Gracias por estar aquí reunidos, por este medio, y que puedan recibir un cordial saludo de mi parte y que preparen sus corazones para recibir palabra de bendición que Dios nos ha puesto en mí en esta mañana. Y por eso yo quiero empezar con ustedes dándole gracias a Dios. Señor, te doy gracias por todos y cada una de las personas que se reúnen en la Amistad Cristiana Jusco, porque ellos representan a familias, Señor. Señor, yo quizás, escuchando una conferencia, que este tipo de eventos debemos de empezar orando. Cuando nosotros oramos, antes de iniciar cualquier evento, es que tenemos la plena confianza y seguridad de que Dios está respaldándonos. Nos sentimos más tranquilos, más seguros cuando empezamos un evento como estos orando. Por eso yo pongo en tus manos esta reunión para que llegue el mensaje a todos y cada una de las familias que se reúnen en la Amistad Cristiana Justo. A esta reunión me ha dado Dios un título que se llama La oración trae revolución. Y como cita tenemos 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18. Orar sin cesar, dice el versículo 17, y dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese es los versículos claves para que ustedes tengan la oportunidad de consultarlos y verlos. Y quiero empezar con una introducción de lo que ha sido para mí la oración. Desde que yo llegué a este lugar, tuve la bendición tan grande de poder asistir a las reuniones de oración y aprender muchísimo de todos y cada una de las personas que las dirigían y escuchar la voz de muchas personas. Cuando yo me reuní en Amistad Cristiana Jusco, empecé los lunes a asistir a dichas reuniones y nos reuníamos alrededor de 50 personas en un lunes. Era algo maravilloso ver a tantas personas reunidas orando. ¿Y cómo nos enseñaban a orar? También recibí la experiencia maravillosa que un día nos llegaron algunos de ellos, el que coordina la oración, el que coordinaba y el Señor, y me dijo las autoridades que yo tomara la reunión porque ellos iban a tener una junta. Sentí que era fácil, sentí que era sencillo y que yo esa reunión que dirigí la hice en mis propias fuerzas. Pero Dios no lo tomó en vano eso, porque desde esas fechas hasta este momento he continuado en las reuniones de oración. Señor, yo también les quiero decir que después de Operación Mateo tuvimos oportunidad de reunirnos con una maravillosa familia. Son más de 13 años que he estado conviviendo con ellos, y he visto crecer a unas niñas que hoy son unas hermosas jovencitas, como han crecido en el pleno conocimiento de Dios. Asimismo, quiero decirles que hoy mi corazón se llena de gozo, porque también he visto cómo unos niños se han acercado y han estado orando y están intercediendo, en todo momento pidiendo por el cambio en sus padres. Señor, bueno, también les quiero comentar que yo he tenido experiencias en lo personal maravillosas, porque he tenido la oportunidad de pedirle perdón a mi hija Claudia, que fue la primera en Yucatán, en Mérida. A mi hija Gaby, antes de partir a Texas, tuve la oportunidad de pedirle perdón. A mi hija Sarina, ahora que estuve allá. Y a mi hijo Víctor, que también tuve la oportunidad de pedirle perdón. Pero todo esto fue a través de un proceso de estar intercediendo y orando brevemente. Le doy gracias a Dios porque esa fue una restauración de mi familia. Y para mí, Señor, poder seguir creciendo en el pleno conocimiento tuyo. Gracias en esto
Es a la oración que me he ido conociendo más y más y he estado más en contacto contigo, Señor. Y el punto número que empieza, el punto número 1, la oración comienza por conocer a Dios. El ateo no ora porque no tiene conocimiento a quien ore. Sin embargo, también hay personas que asisten a una congregación y dicen creer en Dios y no oran. ¿Cuántos de nosotros decimos que oramos y la verdad es que no oramos? Es una de las cosas que nos está sucediendo dentro de todo esto, porque creemos que ya con cumplir y asistir ya tenemos la bendición de que ya recibimos, y nos volvemos en un momento descuidados de un arma tan importante como es la oración. El hombre fue creado para entablar relación con Dios y creer en Él. ¿Cómo vamos a entablar esa relación si no es a través de la oración? ¿Cómo vamos a creer en Él si no oramos? La oración es como un cordón umbilical o un biberón de leche que nos une a Dios. Imagínense nada más cuando se corta el cordón umbilical, ese bebé deja de recibir el alimento. Cuando nosotros dejamos de tomar el biberón, dejamos de recibir ese alimento. Cuando nosotros dejamos de orar, no recibimos ese alimento y no conocemos a Dios. Es por esta razón que si oramos vivimos y si dejamos de orar, morimos. Es una de las cosas que nos mantiene con vida. Son de las cosas bien importantes que muchas veces suceden en nuestra vida, porque cuando asisto, y lo doy por testimonio, cuando asisto a las reuniones de oración, salgo totalmente cambiado, con una paz sobrenatural que yo no entiendo, que no comprendo, pero a través de estar orando y estar viendo las oraciones de mis hermanos que asisten y hermanas a la oración, me fortalecen y me vivifican mi vida. Orar sin cesar significa pensar en Dios sin cesar en todo momento. Cuando estamos pensando constantemente en Dios, eso también significa una oración. Si amamos a Dios y pensamos todo el tiempo en Él, esa es oración. El contenido de la oración puede ser básicamente la alabanza, la acción de gracias y la rogativa y la petición. Desafortunadamente, muchas veces nos sucede que todos se ven peticiones que son totalmente predominantes en todas las reuniones, porque nos concentramos más en los problemas que estamos viviendo y muchas veces queremos que nada más se escuche la voz nuestra y que nosotros estamos levantando la voz por nuestros seres queridos, que levanten otras personas por la vida de nuestros seres queridos. Si nos sentimos atados a esos problemas, nos volvemos esclavos de esos problemas. Y dejamos de tener tiempo de pensar en quién es Dios y cómo es su amor. Nos desconcentramos tanto con los problemas que queremos. Sabemos que en estos momentos no está siendo la situación más idónea. Se nos están metiendo algunas cuestiones de temores y cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de levantar nuestra voz y nuestro clamor a Él para que Él nos ayude y nos traiga una paz sobrenatural que solo en Él encontramos. Una oración incorrecta engendra una fe incorrecta. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte está esto. Porque cuando no oramos correctamente, nuestra fe se va mermando. Nuestra fe va disminuyendo. Pero una oración genuina da lugar a una fe correcta. La oración es el retrato de nuestra fe. Qué terrible es cuando nos esforzamos en algo y obtenemos resultados torpes. Porque no vemos y creemos que Dios no nos responde, que Dios no nos escucha. Porque todo lo estamos haciendo
bajo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Son de las cosas que nos afectan fuertemente en esa relación íntima que podamos tener con Dios. Nos afecta y nos aleja de ese tiempo para conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios y seguimos pecando, ¿cuál será nuestro fin? Pensemos, si no conocemos qué es lo que hacemos, seguir pecando. ¿Y cuál va a ser nuestro fin? Nuestro fin va a ser la muerte. No una muerte física, sino una muerte espiritual, una vida llena de temores, una vida llena de miedos, una vida ante cualquier situación nos espantamos y no buscamos a Dios. Y pedimos que otras personas oren por nosotros. Y nosotros por eso no tenemos la oportunidad de clamar. Por eso yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad de estar reunidos como familia, para que nos apoyemos e intercedamos por nuestros seres queridos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros familiares de sangre que no conocen de Dios. Nos da esa maravillosa oportunidad en estos momentos para que nosotros tengamos esa comunicación más estrecha con lo que a Dios le agradó, el tener una familia. Por eso es que nuestro fin va a ser muy difícil, muy duro, y va a ser esa muerte que muchas veces nos afecta. Por eso siempre debemos orar diciendo: Dios, deseo saber qué es lo que tú deseas que yo haga en este día. Una oración sencilla. Pedirle a Dios: ¿qué deseas para que yo lo haga en este día y mi día me vaya bien? Muchas veces las prisas, las carreras nos hacen que nosotros nada más oremos de carrera y bendice y vámonos y ya, y salimos corriendo y no nos importa lo demás. No tenemos ese tiempo. No nos organizamos para estar ese tiempo a Dios y orar por nuestros seres queridos. Ese tiempo que podemos buscarlo de madrugada. Por eso Jesús yo creo que lo hacía. Y buscaba de madrugada a todos y cada uno de nosotros. Los cristianos que oran son diferentes. Solemos orar cuando tenemos algún problema. Cuando tenemos un problema estamos orando. Pero cuando estamos en prosperidad nos olvidamos. Cuando lo estamos pasando bien nos olvidamos. No nos acordamos de Dios. Solo nos acordamos de Él cuando estamos pasando por problemas. Que tuve problemas con mi esposa, que tuve problemas con mis hijos. Y es cuando acudimos y clamamos a Dios y solicitamos que sean cambiada nuestra esposa y cambiada nuestros hijos. ¿Y cuándo solicitamos que nosotros seamos cambiados? Cuando nosotros pedimos que nuestra vida sea cambiada para que nosotros seamos ese ejemplo que nuestros hijos están esperando, nuestra esposa está esperando. Tomamos muchas veces hasta en broma o bromeamos con esas cosas, pero pues decimos que nos cambia la mujer. Pero la mujer que Dios nos ha dado, esa es la correcta. Los hijos que nos ha dado Dios es el tesoro más valioso. También dice: sin embargo, así como las cosas pueden resolverse como lo pedimos en oración, también puede agravarse. Puede que aquel problema persista o puede que no. ¿Cuántos de los problemas no persisten porque queremos que se haga nuestra voluntad? Queremos que nos responda Dios conforme a lo que le hemos pedido, a nuestros deseos egoístas, hasta a nuestros deseos de envidia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que levantemos a nuestra familia. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién debe de ser primero cambiado? ¿Quién debe de ser primeramente el que debe de estar sujeto y dispuesto a ser cambiado? Dios puede transformar la situación como nosotros la deseamos. O puede que nos toque vivir por más tiempo con alguien que nos cuesta trabajo amar.
Nos costará trabajo muchas veces amar a nuestra esposa. Nos costará trabajo amar a nuestros hijos porque no hacen lo que nosotros queremos. Nos cuesta trabajo, pero Dios nos dio esa esposa. Dios nos mandó esos hijos como un regalo. Independientemente del caso, lo que sí es seguro, que Él desea moldearnos y capacitarnos para que nuestros cambios terminen por afectar nuestras circunstancias. ¿Quién debe de ser el primer cambiado? El primer cambiado debo de ser yo. Si yo no estoy dispuesto a ser cambiado, mi familia no va a ser cambiada. Si yo no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿cómo le pido a mi familia que haga la voluntad de Dios si yo no la estoy cumpliendo? ¿Cómo le puedo pedir a mis hijos que se acerquen a Dios si yo me alejo de Dios y pongo miles de pretextos y argumentos para no asistir a las reuniones de oración? Siempre tengo pretextos para no estar al pendiente y poder asistir. Por eso, si no cambiamos, nada podrá vencer nuestras tendencias a la queja y a los pensamientos negativos. Si no cambiamos nosotros, nos vamos a estar quejando como es mi esposa. Nos vamos a estar quejando como es nuestro hijo. Que nuestro hijo no cambia, que nuestro hijo no se acerca a Dios. Que nuestro hijo no está dispuesto a acercarse ni a mi esposa. Qué duro y qué fuerte cuando nuestros hijos nos reclaman y nos dicen, si tú no cambias, de nada te sirve que vayas a las reuniones si llegas con un espíritu totalmente negativo, con un espíritu que realmente lo único que hace es lastimar a los seres queridos que Dios nos ha dado. Por tanto, antes que nada debemos pedir en oración que el Señor nos cambie a nosotros. A los que primeramente tiene que cambiar es a nosotros. Nosotros debemos estar dispuestos al cambio. Nosotros, los que estamos y que decimos que oramos, tenemos que buscar a Dios en su palabra. Tenemos que buscarlo en oración, tenemos que clamar a Él en oración. Tenemos que estar en todo momento con un corazón dispuesto para cambiar y transformar nuestras vidas. Por eso estamos viviendo estos momentos, para que nuestra familia se integre, nuestra familia se fortalezca. Y si lastimamos a alguien, que nosotros les pidamos perdón. Que pidamos perdón en todo momento a esas personas que Dios nos ha dado, que decimos que amamos, pero que luego de alguna forma las lastimamos, las dañamos. Revisémonos. ¿Cuánto tiempo lleva esto que nos dicen que nos revisemos? Algo más valioso que nos ha dado es una familia. Algo más hermoso que nos ha dado es una familia. No la dejemos que se pierda. Cuidemos y levantemos nuestra voz, pero para que nosotros seamos cambiados. No que sea cambiada nuestra esposa y que sean cambiados nuestros hijos. Sino los que tenemos que ser cambiados somos nosotros, porque decimos que oramos. La oración es un proceso en el que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tremenda palabra es esta que puso Dios en mi corazón. Porque ahora con esta pandemia, yo también quería que se hiciera mi voluntad. Que pasara lo más pronto esta pandemia para poder yo realizar mis actividades. Consideré más grande la pandemia que a mi Dios. Por lo cual Dios tuvo misericordia de mí y tuve que subir a la azotea y arrodillarme delante de Él y pedirle perdón. Porque no hay algo más grande que Él. Pero lo consideré así porque mis deseos egoístas, mis deseos de salir y no estar en casa y no tener esa oportunidad de pedirle perdón a mis hijos como ha sucedido en el tiempo que he estado con ellos. Nosotros debemos de tener eso en cuenta. Debemos de considerar que no debemos de pedir de acuerdo a nuestra voluntad, sino conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que Él quiere es que las familias estén unidas, que las familias lo conozcan a Él y al único
al único Dios verdadero, que Él es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Sería un pecado muy delicado que nosotros que fuimos llamados a cumplir la voluntad de Dios, dejemos de orar. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de reflexionar en su palabra, porque esa es oración. Cuando nosotros vamos y nos recuerda un versículo, estamos orando, estamos recordando cómo es Jesús. ¿Sí? Es por esto que el fiel debe comenzar y finalizar toda actividad con la oración. Cuando llegamos y vamos a salir a la calle, debemos de orar. Debemos de dar un tiempo de estar unidos como familia y orar. 2, 3 minutos, 4 minutos por las cuestiones que nos organicemos de tal manera en las mañanas y orar. Y antes de acostarnos, volver a orar. Volver a levantar nuestra voz y clamar por las bendiciones tan grandes que recibimos en ese día. Como es la vida, como es la salud, como es tener un trabajo. Sé que muchos han perdido sus trabajos. Sé que muchos no tienen una fuente de ingresos. Pero Señor, tú los has provisto, y estoy seguro que todas esas personas que confían en ti, que tú eres su pastor y que nada les faltará. Solo por medio de la oración podemos lograr cambiar sin herir a otros. Construir sin destruir. Poder hacer una revolución sin derramar una gota de sangre. A través de la oración. Y me recuerda esto, que una mujercita muy amada de esta congregación me ve un video cuando en aquella época Winston Churchill iban a invadir los alemanes Inglaterra, y Winston Churchill le dijo a todos sus soldados que se pusieran a orar. Y como los alemanes a través de una densa niebla no llegaron nunca a Londres, se desviaron y se regresaron finalmente a su camino. Y la reina de aquella época reconoció que ella le tiene más temor a un grupo de personas que oran que a 1000 soldados, que a miles de soldados. Cuando estamos unidos y estamos realmente dispuestos a orar en forma unánime, vamos a ver, y como lo estamos viendo, milagros y maravillas. Que a pesar de ser nuestro México el país más grande del mundo y de todos los rumores que se han escuchado, Dios ha tenido misericordia. Dios ha guardado a su pueblo. Es cierto, algunos han sido infectados, algunos han sido hospitalizados, pero Dios ha tenido misericordia de su pueblo. Pero lo que nos hace falta es que nosotros nos reunamos en oración. Lo que nos hace falta es que estemos unánimes como esos soldados cuando obedecieron la orden de Churchill de orar, y que los alemanes fueron desviados y tuvieron que regresar a su patria. Así nosotros debemos de mantenernos en esa situación de estar orando, y no dejemos de orar. Es por esto que el fiel debe de comenzar y finalizar con toda actividad con la oración. Solo por medio de la oración podemos lograr cambios sin herir a otros. Por eso, como les decía, construir sin destruir. Poder hacer una revolución sin derramar una gota de sangre. El que ora está cerca de Dios. La máxima autoridad, el Señor de todas las cosas. La oración es una evidencia del amor. Qué maravilloso cuando nosotros oramos, lo hacemos por amor. Y nosotros lo vemos en la oración que Pablo hace. Pablo sentía gran dolor en su corazón cuando ve que los gentiles aceptan el evangelio y el pueblo escogido de Dios lo rechaza. ¿Cuántas veces nos sucede como pueblo escogido de Dios que nos llama a realizar una actividad y ponemos todos los argumentos para no asistir, para no cumplir? Y no digamos de las reuniones de oración. En las reuniones de oración no asistimos, no estamos al pendiente
y no aceptamos el llamado. Pablo intercede por Israel diciendo: Dios Padre, no abandones a Israel, espera un poco más por él. Qué maravilloso, ¿no? Que está pidiendo. Por eso yo cuando es más grande esa pandemia que Dios, Pablo intercedió. Pablo se acercó a mí. Pablo, de alguna forma, y Dios tocó mi corazón para decir en alguna forma que esperara un poco más en mí, que confiara un poco más. El mayor intercesor lo tenemos sentado a tu diestra, que está intercediendo, que está pidiendo por nosotros en todo momento. Es algo maravilloso que nosotros tenemos cuando escuchamos esa persona que es Jesús de estar intercediendo por nosotros. Cuando nos equivocamos, cuando estamos mal, Jesús intercede y pide que nos dé más tiempo, así como Pablo lo hizo, Jesús también lo hace. Y Jesús muestra muchas veces lo maravilloso que es la oración, que Él mismo en la cruz fue a morir por nosotros, por nuestros pecados. Jesús estuvo al pendiente de nosotros en todo momento y estuvo intercediendo, ¿sí? Para saber cómo es el amor hacia otras personas por las cuales oramos, debemos de ver cuál es nuestro verdadero sentir hacia esa persona. Evaluar si oramos o no por esa persona. Sería bueno que nosotros viéramos, porque muchas veces nos sucede que no nos es grato orar por unas personas. Sería bueno que nosotros abriéramos nuestro corazón, porque Dios lo conoce, y por eso luego muchas veces nos damos cuenta que no hay respuesta a la oración de lo que pedimos. Porque no lo estamos haciendo por amor por esas personas. Lo estamos haciendo porque nos dijeron y nos obligaron. A partir de ese momento debe de cambiar nuestra actitud para que nosotros oremos por las personas que nos mandan por amor. Y vemos un ejemplo maravilloso, como también nos compartía la doctora Pardillo en el momento aquel, cuando Esther dice, si es necesario, cuando la mandó su tío Mardoqueo a orar y interceder ante el rey, cuando dijo Esther, si es que muramos, que yo vaya y intervenga, si es necesario morir, que muera. Vemos otro ejemplo en Judá. Judá hizo una petición de amor por su hermano, que estuvo dispuesto a entregar su vida por su hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestro hermano? Por nuestros seres queridos. No se los voy a poner más. Por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro esposo. ¿Cuántos estamos dispuestos a entregar nuestra vida por ellos? Que decimos que los amamos y que estamos en todo momento ahí pidiendo por la vida de ellos. ¿Pero estaremos dispuestos a dar nuestra vida por ellos? Vemos el corazón de Jesús también, muriendo en nuestro lugar. Jesús muriendo por nosotros en la cruz, por todos nuestros pecados. Jesús mostrándonos el verdadero amor. Ese verdadero amor que solo lo encontramos en Jesús. Y tenemos ese ejemplo nosotros para poder interceder por nuestros seres queridos. Si pasamos mucho tiempo en oración, pero no vemos la manifestación del poder de Dios, es porque no hemos puesto nuestra vida en ello. Muchas veces no ponemos nuestra vida en ello. No queremos ni asistir a las reuniones de oración. Es cierto, y yo puedo decirlo, y estoy seguro que todos y cada uno de ustedes oran con su familia en su hogar. Y tienen ese tiempo. Pero si vieran qué maravilloso aprendizaje ha sido para mi vida a lo largo de ese tiempo, de poder escuchar y ver a mis hermanos crecer en Cristo y cómo orar. A pesar de las situaciones y de los ataques que hemos tenido cuando hemos tenido algunos invitados, de que nos dicen y nos atacan que no sabemos orar.
que no sabemos estar al pendiente o cómo interceder por las personas. Hoy lo entiendo, hoy lo comprendo porque no lo hacemos con amor. No lo hacemos con ese amor que solo en ti encontramos, Señor. No lo hemos hecho y no estamos dispuestos a entregar la vida por los demás hermanos en Cristo. Por nuestra familia sí, pero por nuestros hermanos en Cristo nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta demasiado poder interceder por un hermano en Cristo, hermana en Cristo. Quizás es porque no estamos dispuestos a sacrificarnos y a sufrir un agravio. Porque cuántas ocasiones hemos orado por personas que han cumplido el tiempo de Dios y están en tu presencia, donde el dolor ni la enfermedad. ¿Cuántas veces no me ha tocado orar por unas personas y he visto cómo se agravan o ha sucedido la situación que han tenido que partir con el Señor? El Señor me muestra que es soberano. El Señor me enseña que yo debo de levantar mi voz y mi clamor, aunque yo vea otras cosas totalmente distintas. Es por eso que solo en muchas ocasiones buscamos la oración y le pedimos solo por aquello que nos beneficie. Por aquello que vamos a conseguir un bien material o vamos a querer que cumpla de acuerdo conforme a nuestros deseos egoístas. Una oración que no está dispuesta a pagar el precio no tiene poder. Si no estamos dispuestos a tomar un tiempo para asistir y participar en una reunión de oración, nuestras oraciones no van a pasar, no van a tener ese efecto y ese poder para que sean escuchadas. Tú las escuchas, Señor, pero tú conoces nuestro corazón. Conoces cómo está nuestro corazón, si estamos intercediendo de corazón o no. Si conocemos verdaderamente el Evangelio de la cruz, oraremos por la salvación de las almas. Necesitamos ser pasados por la cruz. Necesitamos dejar nuestro yo en la cruz para que nosotros dejemos atrás nuestros deseos egoístas y nuestros deseos de otro tipo, Señor, para interceder por las personas que amamos, por los hermanos en Cristo. Tú nos has dado una familia, Señor, una familia de sangre y en el cual estamos orando, pero nos has dado también una familia espiritual para que nosotros estemos orando por ellos, Señor. La genuina oración es aquella en la que entregamos nuestra vida por las otras personas. Esa es una genuina oración. Cuando lo hacemos de corazón, cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Es oración que hacemos para que nuestro hogar sea restaurado, para que la iglesia tenga ese deseo de buscarte a ti y de conocerte a ti, Señor. Para que la iglesia tenga el deseo de levantar su voz y su clamor ante estas situaciones. Para que nosotros también intercedamos por nuestro país, tan necesario en estos momentos. Tan importante que nosotros estemos intercediendo y clamando por la vida de nuestro país. Pero, Señor, como siempre nos pones en primer lugar nuestro hogar. En segundo, nuestra congregación. Y en tercer lugar, nuestra nación. Que no dejemos de orar. Que lo hagamos con un corazón dispuesto a dar la vida. Por eso, en esta mañana, Señor, yo quiero concluir con esto. Solo por medio de la oración podemos lograr cambios sin herir a otros. Construir sin restaurar y hacer una revolución sin derramamiento de sangre. Qué hermoso, ¿no? La oración, como les decía, y el testimonio que daba de Churchill, pues es algo maravilloso, que la oración, cuando nos unimos y estamos unánimes, vamos a ver caer muros, vamos a ver caer todos esos problemas, Señor. Vamos a ver que las montañas se van a mover de un lugar a otro.
cuando estamos unánimes y cuando no pedimos de acuerdo a nuestros deseos egoístas. Señor, pues yo quisiera terminar esta reunión orando por todos y cada uno de ustedes que están ahí enfrente de mí, porque estoy seguro que están atentos a lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Por eso, Señor, yo en esta mañana, Señor, quiero poner delante de ti a todas y cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor, para que ellos tengan el deseo de orar y de interceder y dar la vida y dar su vida por su familia, por la congregación y por nuestro país, Señor. Y nos estás diciendo que lo hagamos en una forma espiritual, Señor. No es que nosotros tomemos las armas y salgamos, Señor, sino que utilicemos el arma más fuerte y poderosa que tú nos has dado, que es la oración, para que nosotros veamos que esta pandemia, Señor, y que manifestado tu gran poder, derrotando todo esto, Señor, para que nosotros estemos plenamente dispuestos a dar nuestra vida, Señor, aquí en este lugar, por algo tan hermoso que nos has dado, que es nuestra familia, Señor. Que nosotros estemos levantando cada uno de nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos que no conocen de ti, a nuestros familiares que no saben de ti, que hay un Dios verdadero que está guardándolos, Señor, gracias a la fidelidad y al clamor que ustedes y cada uno de ustedes están levantando desde que empezó esto, Señor. Señor, tú los has guardado, Señor. Tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, porque las gentes que están al frente de mí, Señor, están recibiendo esta oración, Señor. Yo te ruego y te suplico, Señor, que bendigas sus vidas, que los guardes, Señor, de cualquier pandemia, Señor. Pero sobre todo, Señor, que quites esa pandemia del temor, porque el temor es lo que es más grande que todo ese virus, Señor, que nos está atacando y nos está haciendo. Que nosotros pasemos un tiempo contigo, que clamemos a ti, que nos acerquemos a ti con todo nuestro corazón, para que nosotros podamos reconocer que hemos pecado. Así como me lo mostraste a mí, Señor, que tuve que doblar mi rodilla y reconocer que había pecado y que había pensado que es más grande este problema que tú. Tú eres más grande que ese problema. Tú tienes un propósito y el propósito se está cumpliendo en nuestras vidas, que nosotros convivamos y estemos con nuestra familia y que sanemos heridas, Señor. Y que si es necesario que pidamos perdón, que lo pidamos a las personas que tú nos has dado, Señor. Y que has puesto para que nosotros entreguemos buenas cuentas a ti de ellos, Señor. Y no solo eso, Señor, sino nos has dado una familia más numerosa. Yo levanto delante de ti a los grupos de intercesión de los lunes, de los martes, de los viernes y de los sábados, Señor, para que nosotros, los que estamos asistiendo, nuestra vida sea transformada y sea cambiada. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque yo estoy seguro que nos escuchas. Perdón, es en esta mañana que tú nos escuchas y que estás atento a nuestro clamor. Bendito y alabado tú eres por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias. Buenas tardes. Que Dios los bendiga y los guarde. Y por favor, no dejen de levantar su clamor. En primer lugar, pidiendo por su familia. Segundo, por la congregación. Y pidiendo por nuestra nación. Y por todo el mundo también. Gracias. Que tengan muy buena tarde y que Dios los bendiga y los guarde de todo mal. Es el deseo de mi corazón y que estemos dispuestos a entregar nuestra vida. Gracias, buenas tardes.